1000 millones de años en el futuro, todo ha cambiado. A lo largo de todo ese tiempo, 8 grandes civilizaciones han cambiado nuestro mundo y han convertido toda molécula en él en algo artificial. Ahora los humanos han vuelto para explorar el noveno mundo. Yo soy Ed Cardan y esta semana toca Numenera. Buenas, esta semana analizamos el juego de Monte Cook de Numenera, en el que básicamente se financió Midnight Started y se basa un poco en la exploración, en buscar la maravilla y lo que está más allá del entendimiento del ser humano. Es una ambientación bastante rica, por cierto, y con un sistema de reglas un poco simple, aunque tiene algunas genialidades interesantes. Dicen que está sobrevalorado, yo no lo creo. Lo que pasa es que quizás sí que tiene mucha más fama por el nombre que hay detrás de la creación del juego que a lo mejor la que debería. Pero sin duda alguna es un juego que merece la pena y que está está muy bien pensado en todos sus aspectos. Es un futuro, básicamente, en el que todo ha cambiado y todo es artificial y nadie ya comprende lo que están. La introducción te lo explican muy bien, ¿no? Te comentan de que él quería crear un juego en el que cuando tú diriges un juego medieval o medieval fantástico, sueles suponer ciertas cosas que no deberían de existir en el medievo, por ejemplo, democracia o poner cremalleras o tal. Este juego vive muy bien con la ucronía y la gente utiliza la tecnología y conocimientos científicos, políticos y sociales que quizás no deberían de tener, pero es que se basa en un futuro bastante futuro. Aún así, tiene algunos elementos curiosos, ¿no? Como la duración del día, 28 horas. Tiene ciertas cosas que realmente están científicas. Dentro de 1000 millones de años sí pasaría eso. Una cosa además curiosa y que el libro te menciona es que, no recuerdo si es este o el libro de ambientación, el Visitando el Noveno Mundo, en el que, claro, la Tierra no tendría que estar en la zona habitable del Sol, porque el Sol de hecho ha crecido y de hecho se ha comido Mercurio. Pero, sin embargo, funciona. Eso es probablemente posible porque las 9 grandes imperios que ha habido, bueno, 8 grandes imperios, porque estamos en el noveno, que ha estado en la Tierra, ha preparado la Tierra para sobrevivir a este elemento. Además, una cosa curiosa también es que hay seres humanos que no debería de haber, pero por algún motivo existen y hace unos 500 años más o menos, cuando una persona llegó al monolito de ámbar, que es esta cosa que está aquí en la portada, creó una especie de religión y abrió como una especie de nueva edad de civilización en los seres humanos, creando el noveno mundo, por el cual, pues bueno, se puede explorar pero no, las preguntas no están claras. Pero porque eso juega mucho Numenera. Numenera juega con las preguntas. Eh, Cuando tú encuentras por ejemplo, una piedra de hielo que flota en el aire, pues lo bonito está en encontrarlo y en preguntarte qué hace ahí y para qué podría servir. Pero no encontrar la respuesta, sino, por así decirlo, es buscar la pregunta, maravillarte con el sentido de la maravilla. Algo que a lo mejor se ha perdido un poco, ¿no? Pero que en los años 50 y 60 estaba bastante más a flor de piel. Bueno, vamos ya a empezar con el libro. El libro empieza con una serie de pequeños relatos del libro sagrado de los sacerdotes de Ámbar, ¿no? Que es como esta persona llega y se introduce dentro del monolito. Una pequeña introducción, ¿no? En la que nos habla de lo que se ha dicho, ¿no? De esta especie de ucronía extraña en el que tiene Numenera. Nos presenta un poco cómo jugar, qué tipo de dados vamos a usar. No voy a explayarme mucho porque me voy a explayar cuando estos capítulos se avancen, ¿no? Una cosa que tienen es que tengamos cuidado, ¿no? Porque en Numenera no existen plantas, coches, tal. Existen cosas que lo pueden recordar, pero la gente en el noveno mundo no recuerda así. Que intentes ser un poco más amplio en las descripciones. Puedes decir que algo es como un perro, pero no digas que es un perro, porque no existen perros en Numenera. Puedes decir que algo es como un coche, pero explica un poco más de cómo es ese coche. Además, también te explican que la tecnología y muchas cosas que usan en el noveno mundo no tienen por qué ser usadas como para lo que están usándose. O sea, si por ejemplo tú tienes una especie de carro gravitatorio, la plancha gravitatoria en la que está, pues puede haber servido para levantar carros, o a lo mejor es que era un ascensor. Que intentes buscarle un segundo sentido, aunque no hace falta, pero
que intentes dar la sensación de que no se está usando para el concepto original, aunque los habitantes del noveno mundo lo usen. También hay que tener cosas como, por ejemplo, la gente del noveno mundo se viste y vive con remiendos. Significa que pues, sus armas pueden estar hechas a partir de un arma alienígena y para poder cogerla por un ser humano, pues a lo mejor tiene los piezas de madera tal para que se termine de ajustar. También hay una gran cantidad de materiales, o sea, esta gente utiliza piedra, metal, cristal, o sea, tú puedes tener una persona que, por ejemplo, lleve un peto hecho de piedra, ¿no? Orgánica, tal. O sea, tiene cierto punto de, ya os digo, de maravilla, ¿no? De esa ciencia ficción primitiva que se acercaba mucho más a la fantasía y a la magia que a lo que es actualmente, ¿no? Bajo la premisa de Arthur C. Clarke, de que cualquier cosa que la ciencia no puede explicar pues es magia, ¿no? Pues tiene esto. Te dicen que todo esto tuvo explicación en algún momento, pero claro, los humanos actuales pues la han olvidado. Vamos a pasar directamente a la sección 2, que es el capítulo 3, que es el de creación de personaje. Bueno, la creación de personaje, todos los personajes en Numenera tienen 3 atributos, que es vigor, velocidad e intelecto. Vigor es todo lo que hagan físicamente con potencia bruta. Y salud, velocidad es todo aquello de destreza, velocidad, coordinación, todo lo que tenga que ver con ese tipo de movimientos ágiles, e intelecto, todas las partes mentales. Es un juego muy simple en ese punto, 3 atributos y has terminado. Además de esto tienes la reserva y el esfuerzo. La reserva es el total que tienes por ejemplo, tienes vigor 16 y te queda vigor 12 porque se van gastando, ¿vale? Luego explicaré el por qué. Pues 12 es la reserva. Y la ventaja es lo que aquello que cuando tú gastas tu atributo, es que sin explicar el sistema de reglas, que quiero llegarlo después, es complicado de entender. La ventaja es lo que, por así decirlo, el colchón que tú le metes a los gastos de tus atributos. Luego explicaré mejor qué es. Y después tenemos el esfuerzo. El esfuerzo es el acto de gastar tus atributos para hacer que algo sea más sencillo. Levantar una piedra, pues gastarías, por ejemplo, vigor para intentar levantarla. Luego este gasto de recursos tiene ciertas curiosidades y ciertos elementos que a mí me chocan. Porque además también es el daño tal, luego explicaré exactamente el que es. Es curioso porque este esfuerzo solo se puede hacer tantas veces como el rango del personaje, que viene a ser un trasunto de niveles. Aunque no es exactamente niveles, pero es un trasunto. Bueno, tienes las selecciones de habilidades. En Numenera las habilidades no están cerradas, aunque es cierto que te vienen unas cuantas de ejemplo. Realmente hace falta poco más, a menos que el jugador quiera hacer algo muy concreto. Y después tenemos el siguiente capítulo, que ya es el tipo de personaje. Numenera divide los personajes en 3 categorías. Primero es el glaive. El glaive sería el guerrero, un personaje muy físico que basa en golpear, en atacar y en utilizar sus habilidades para hacer daño. Aquí todos los personajes atacan, ¿vale? Pero este está más pensado para el combate físico y menos para otras cosas. Todos los personajes además están divididos en 6 grados. En cada grado van a ir consiguiendo distintas cosas. Por ejemplo, pues hábil con armadura, o tipos de ataques especiales, o ese tipo de cosas. El guerrero va mucho a este tipo de ataques especiales y a hacer cada vez más daño o mejorarse a sí mismo. Mientras, por ejemplo, a lo mejor el nano, que es el que podríamos decir el mago, es el que utiliza la tecnología, porque una cosa que tiene es que todo el planeta está rodeado por una especie de máquinas y de todo. El nano es aquel que es capaz de manipularlo. O sea, cuando el mago utiliza por ejemplo, vamos a poner un rayo, canaliza un rayo de energía, a lo mejor no lo canaliza él, sino que tiene un dispositivo mágico en la mano que él puede lanzarlo, ¿no? Como si imaginas las telarañas de Spider-Man. El dispositivo, eso sería a lo mejor un artefacto del nano, ¿no? Él sabe recargarla, sabe hacerlo todo, pero es algo así, utiliza pequeñas máquinas tal. A lo mejor cuando él utiliza un conjuro de clarividencia no es que esté viendo realmente el futuro, sino que está o percibiendo un lugar lejano, sino que está conectándose a la red de satélites que existe en la órbita y se está descargando pues fotografías e imágenes por satélite de la zona que intenta ver.
Tiene cosas más de habilidad, tiene cosas como más de utilidad, como podría ser hablar con las máquinas, cambiar de fase para atravesar una pared, tal. Y después tenemos el Jack. El Jack es el hombre para todo, de hecho es lo que significa en el número de manera. Jack significa cualquier cosa y puede ser desde un insulto hasta un halago, dependiendo del qué. Bueno, de hecho, cómo se tome el receptor o del lugar geográfico que ocupe. Es una persona que utiliza es un poco el híbrido, ¿no? Tiene cosas de utilidad del nano, tiene cosas de combate del glaive y un poco muerde en los dos mundos. Es bueno, es ser el maestro de todo, no, pero sabes bastantes cosas y no eres malo, o sea, es interesante. Jack es una clase muy muy curiosa, además puede, por así decirlo, puede imitar algunas cosas que tiene el glaive y el nano y tiene su interés. Siendo alguna es una clase bastante interesante. Las tres clases molan bastante, y no son tan diferentes como podrían ser en las clases de 13 Age, pero desde luego tiene su punto jugar con cada una. Yo lo aconsejo. Después tenemos la cosa importante en Numenera. Numenera tú te describes con tres palabras. Te describes, por ejemplo, yo soy un Jack culto que cambia de fase. Pues con esas tres palabras te creas el personaje. Esto lo tenía que haber explicado un poco antes, pero bueno, se me da un poco desordenando el asunto. El caso es que después de escoger la clase, cogemos el descriptor. El descriptor son cosas como astuto, oculto, curtido. El problema de esto es que mientras que en el kit start te daba pie de que esto era como muy maleable, muy háztelo a tu gusto, después se ha descubierto cuando salió el libro de que está bastante cerrado. Y además de que está cerrado, el libro básico da muy pocas opciones, apenas 12 opciones de este descriptor que va desde astuto, oculto, curtido hasta rápido, místico o inteligente. Lo cual hace que haya cierta repetición, porque además según el tipo del personaje todo el mundo termina cayendo en los dos mismos. No significa que todo el mundo coja los dos iguales, sino que es raro que la misma persona termine variando demasiado. Siempre te quedas con uno o dos porque son los que más te van con tu estilo de juego y contigo, y pasas un poco de todos los demás. Hay poca variedad y hace que se puedan repetir demasiado. No, por ejemplo, un nano inteligente pues, o místico suele ser bastante más óptimo que otra cosa. Aunque es cierto que a lo mejor un encantador o un decidido podría llegar, oculto, podría llegar a suplirlo, ¿no? Pero inteligente o místico suele ser la opción principal de un jugador nano. Y eso es un problema, y además no se soluciona hasta que sale un manual, una expansión llamada Character Options, opciones de personajes, se llama en español, en el que vienen muchísimos más, pero muchísimos más. Y eso es grave, ¿no? Es un problema que tiene el juego en este apartado bastante importante. ¿Y qué hacen estos descriptores? Estos descriptores van a mejorar, eh, van a darte modificaciones al personaje. Por ejemplo, vamos a leer uno cualquiera. Duro, por ejemplo, pues te da más uno en la armadura. Tienes sumas uno a recuperarte. Todas las acciones defensivas, puedes hacer todas ese tipo de acciones defensivas por vigor, que suelen ser algunas de ellas por destreza. Equipo empiezas con un arma ligera. Y además, lo curioso de esto, esta parte la tienen todas, es que te enlaza al trasfondo de otro personaje. Todas estas habilidades lo que hacen es enlazarte directamente con otro. Pues, por ejemplo, si eres duro, pues a lo mejor eres el guardaespaldas de otro personaje, o eres pariente de otro PJ que has decidido que tienes que cuidar de él, o necesitas dinero, dinero que te están pagando ese personaje para poder cuidar a tu familia, o te entrometiste para defender a otro PJ, te has causado problemas y ahora tienes que estar detrás de él, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Este microenlace que se van a hacer todos los jugadores, porque se tiene que hacer con el jugador preferiblemente de la derecha, y mientras que el otro de la izquierda, puede variarse, pero es aconsejable que sea así. Lo que hace es que te vas a enlazar con todo el grupo y va a crear una consistencia y un espíritu de grupo que a lo mejor otros juegos pues no viene arreglado, o mejor dicho, no viene insinuado en la creación del personaje, y aquí sí.
Hay juegos como por ejemplo Fate que sí lo tienen, ¿no? Con lo de las aventuras cruzadas, tal. Pero bueno, eso seguramente la idea esté cogida de ahí también, ¿eh? Después tenemos el rasgo del personaje. El rasgo del personaje es algo que tu personaje destaca en ello, o sea, es característico del personaje. Por ejemplo, puede ser que blande 2 hojas a la vez, que cambie de defensa, que controla la gravedad. Y lo que te van a dar es pequeños poderes o pequeñas habilidades cada vez que subes tu rango. Yo digo que el rango no es el nivel, pero se parece demasiado. Tienes también bastantes, muchos más que los otros. Aquí tienes que recordar que casi una treintena de ellos. Y es cierto que estos se notan un poco más que son pocos. Y hay dos concretamente que son muy de nano, ¿no? Porque de que blande un gran poder y ese tipo de cosas que pueden hacer demasiado evidente que es lo que tienes que coger. Aunque es verdad que aquí sí que yo al menos he visto, tanto jugando como dirigiendo este juego, que aquí sí que suele haber bastante más variedad que en el anterior. Y es una buena idea. Es verdad que también viene mucho mejor en el Character Option si tienes esa opción. Que tienes muchos más de estas habilidades, ¿no? Pues por ejemplo tienes cazar con una gran habilidad, blandir el poder fácilmente, dominar la defensa, controlar el hielo, fabricar objetos únicos, entrar en frenesí, convertirte en un licántropo, fusionar la carne y el acero, que te vas convirtiendo cada vez en un cyborg, ¿no? Que llevas un carcaj con flechas interminables, tal, o de distintos tipos, si quieres llevar una especie de ojo de halcón. Ya os digo, o sea, es un concepto, estas 3 palabras que crean el personaje, es un elemento bastante interesante, ¿no? Después tenemos ya un capítulo 7, que es equipo, que es la economía. La economía en el noveno mundo se basa, contiene una especie de moneda que es el Shin, ¿no? Que básicamente la moneda no existe una acuñación oficial, sino que ellos tienden a pensar que hay una especie de concepto que es una especie de pieza de plástico, ¿no? Sin valor, una tecla de un teclado, por ejemplo este dado, podría servir como Shin. La verdad me parece más raro, ¿no? O sea, pero bueno, es un concepto, ¿no?, que han decidido dentro de lo que se llama lo innombrable, que son los reinos humanos, lo inalterable, perdón, que son los reinos humanos, que esto tiene valor, pero realmente pues no tendría por qué tenerlo. También viven mucho a partir del trueque y del cambio de materiales, ¿no? Te vienen a hablar un poco de materiales que suelen usar, ¿no? Que por ejemplo está el vidrio acero, el cristal, el acero sintético, ¿no? La piedra de moldear, que es una especie de arcilla, la piedra orgánica, ¿no? Que es una piedra que tú plantas y va creciendo. Te habla un poco de las reglas de carga y de armadura. La armadura lo que hace es reducir daño, pero te va penalizando, salvo que por ejemplo los glaive tienen cosas para que no les penalice. Principalmente lo que hace es que cuando lo utilizas te cuesta más puntos de vigor y más puntos de velocidad hacer algunas cosas. Tenemos un listado de armas. Las armas realmente, o sea, es porque tienen nombres molones, ¿no? Más que otra cosa. Porque realmente las armas en sí misma, dentro de la misma categoría, hacen el mismo daño, ¿no? Alguna tiene una pequeña regla especial. Habitualmente es que son lanzables. Pero en general, pues un arma ligera hace 2 puntos, un arma mediana hace 4, un arma pesada hace 6. No tiene más. Tienes un pequeño listado de equipo, muy parco, ¿no? Y con cosas curiosas como por ejemplo bolígrafos o bolsas de plástico, pasando por un petate o una antorcha. Son cosas muy bajas, que es un capítulo bastante parquito, con más que nada equipo de supervivencia muy general. Después ya tenemos la sección 3, que ya vamos a ver las reglas puras y duras del juego, ¿no? El juego presupone, para empezar, que el narrador jamás va a hacer una tirada. El narrador va a indicar una dificultad a la tirada, que por ejemplo yo determino que la dificultad es 3. Es advertencia. Por mucho que os digan, este juego, las dificultades, por el tipo de dado que utiliza, que es de 20, es bastante jodido. Una dificultad de 3 ya hace que un jugador tenga que sacar un 9 o más. Eso hace que más o menos algo menos, el 55% de las veces el jugador va a pasarlo, pero un 45% de las veces no. Hay que tener cuidado con ello y hay que tener muchas veces en cuenta que la regla de pasar por un precio, ¿no? Aunque tú no saques la tirada,
a veces hay que conseguir que los jugadores lo han conseguido, pero a riesgo de perder algo o que les pase algo peor. Eso es un concepto que se tiene que tener en cuenta, porque si no, Numenera tiene el defecto, y además es bastante grave y bastante notorio cuando llevas unas pocas partidas, de que se fallan muchísimo las tiradas. Y aunque tú puedes mejorar tus posibilidades haciendo esfuerzos, como vamos a ver un poco más adelante, estos esfuerzos es un poco trampa. Yo os digo, determinas la acción, tú el narrador pone la dificultad y el juego siempre tira. El jugador siempre tira, el narrador no tira nunca. El narrador puede llegar a tirar en alguna tabla aleatoria, pues por ejemplo quiere ver qué objeto sale o tal. Pero incluso así se recomienda siempre tirar los jugadores, siempre tirar los jugadores. De hecho es curioso, ¿no? Porque Numenera tiene pantalla, pero la pantalla es más para tener unas tablas rápidas y la aventura detrás de ella, porque sirve para bien poco. De hecho es curioso que la pantalla en español, lo veremos en el vídeo siguiente, tiene tablas delante para que las vean los jugadores. Es una tabla muy estúpida, es la de precios, pero no, a mí me llamó mucho la curiosidad. Vale, después, de una vez que se determina el rango de la acción, que va de 1 a 10, ya os digo, la dificultad normal de este juego presupone que es 2, sacar 6 o más en el dado. Para poder modificarlo, se pueden hacer las siguientes cosas. Lo primero es usar una habilidad. Si el jugador tiene una habilidad, puede que pueda entrar dentro de esa competencia, reduce la dificultad en 1. Pero no el número de objetivos. Así, la dificultad es 3, que tendrías que sacar un 9, la bajas a 2, así que tienes que sacar un 6. Si además tienes una habilidad especializada en eso, por ejemplo, tú tienes trepar y después montañismo y estás trepando una montaña, pues restas por trepar y por montañismo. Todas las habilidades tienen la entrenada y la especializada. Después tenemos los recursos. Por ejemplo, si tú estás intentando escalar y tienes una cuerda de escalada, pues es más fácil, ¿no? O tienes, por ejemplo, un Numenera, que es un elemento tecnológico que hablaré después de ellos, que te ayude, pues restas 1. Puedes usar hasta 2. De todo puedes usar de habilidad, con lo cual ya puedes reducirlo pues hasta en 4. Pero después tenemos el esfuerzo. Esto es para pasar, por ejemplo, para cómo paso un 10, que es una dificultad 30, pues con este tipo de cosas. El esfuerzo es que tú gastas tu vigor, tu inteligencia o tus reflejos, dependiendo de lo que quieras hacer. Habitualmente se pueden gastar los 3, pero es difícil, ¿no? Estás trepando una montaña, como gastas intelecto. Pues hombre, puedes llegar a justificarlo, ¿no? Pero es complicado, lo obvio es vigor. Tú te gastas tantos puntos, te gastas 3 puntos por la primera bajada de dificultad y 2 puntos por cada adicional. O si quieres bajar la dificultad en 3, tendrías que gastar 7. Y reduces de eso que gastas. ¿Os acordáis que os hablé antes de la ventaja, que era como una especie de colchón? Pues es que lo que hace es reducir estos costes. Si por ejemplo si tienes ventaja 3, pues la primera te costaría 0. Puedes hacer esto tantas veces como tu rango. Una vez que determinas ya la dificultad, tiras el dado de 20. Y si sacas más, lo has conseguido. Si sacas un 1, se considera que el director de juego puede activar lo que se llama una intromisión de forma gratuita. Esto lo vamos a ver después. Y sacas 19 o 20, si sacas 19, consigues además una ventaja menor, y si sacas 20, una ventaja mayor. Esto también ha determinado un poco por el narrador. Por ejemplo, si tú logras subir, pues a lo mejor logras subir más rápido, o logras subir de tal forma que dejas a otro jugador que suba mejor, tal. Esto entra un poco más dentro del consenso o lo que pueda ser lógico. Hay dos tiradas especiales del dado, que es el 17 y el 18, que solo se activa en combate. Si tú sacas 17, 18, 19 o 20, sumas de más 1 a más 4 del daño, dependiendo del resultado, pero que además consigues las ventajas. Por ejemplo, pues una ventaja menor, pues a lo mejor sería que le desarmas, o le destabilizas, o le vuelves le atontas, o lo que serían los estados alterados, pues se activan, o las maniobras de combate aquí se activan con los 19 y los 20. Es una gran decisión de diseño, y la verdad mola bastante y da cierto dinamismo e interés en el combate. A lo mejor tú, por ejemplo, te estás enfrentando contra una criatura, ¿no?, que tiene como una especie de corazón cubierto por una capa ósea. A lo mejor si tú sacas un 20, puedes romper esa parte, y a lo mejor ya tiene vulnerabilidad para los siguientes ataques del compañero, ¿no? Tiene sus puntos de interés. Ya os digo, tiene ciertos elementos de diseño, ¿no? Aunque tiene algunas cosas extrañas o que suenan raras. Además eso queda muy bien. Tienen algunos elementos de estos que son bastante interesantes y bastante molones, ¿no? Tiene esa especie de
toque a los sistemas alternativos, ¿no? Que la verdad a mí me gusta especialmente. Después tenemos lo que son las intromisiones del director de juego. Voy a explicarnos un poco después, pero básicamente es que el director de juego, el cómo puede sus tiradas, lo que son las intromisiones, ¿no? Es por ejemplo, activar un ataque especial de un monstruo, o hacer por ejemplo que por ejemplo de repente la arena se esté tragando al jugador, ¿no? Porque son arenas movidas. Todo eso son intromisiones. Hay algunas intromisiones muy extrañas, ¿no? Porque recuerdo una intromisión que es que viene un alienígena, te roba tus objetos y se marcha. Y el jugador no puede hacer nada por ello, pero explicaré después el por qué ocurre esto. Aún así, me parece un poco hardcore, pero ese es de ejemplo de libro. Los efectos menores, ¿no? Pues os he dicho, por ejemplo, impactar una parte específica de un cuerpo, empujar, pasar de largo, distraer. El efecto mayor, los ejemplos es derribar, desarmar, aturdir o lisiar. Te hablan de cómo se pueden repetir las tiradas fallidas, las distancias, un poco la iniciativa tal. La iniciativa es muy curiosa, ¿no? También tú tiras un dado de 20 contra el nivel del bicho. Sacas más, pues vas primero, y si sacas menos vas después. O sea, también yo os he dicho de una forma muy elegante la iniciativa. Después tenemos los tipos de acciones, que es atacar, en el que haces daño. El daño se le resta primero principalmente a vigor, después a reflejos y después a inteligencia. Cuando pierdes el primero estás jodidillo, que es lesionado. El después estás incapacitado, y si pierdes los 3 estás muerto. Es un concepto extraño, ¿no? Porque os he dicho que esto se va agotando cuando a medida que tú vas haciendo tiradas, ¿no? Entonces te puedes matar a ti mismo, ¿no? Tiene ese punto de gestión de recursos que a mí no me gusta. Y hay mucha gente que no le gusta, pero está demasiado intrincado dentro del sistema de juego como para poder eliminarlo tal cual. Yo he oído gente que tiene sistemas alternativos de puntos de vida, pero creo que pierde parte del encanto del juego, ¿no? Muchas veces tienes que pensar, ¿no? Y decir, joder, si voy a atacar a este ser y gasto para poder golpearle, pero después me va a golpear él. Es un punto en el de si me gasto 7 puntos de vigor en golpearle y para meterle una buena joya, a lo mejor luego él me pega y quedo peor, con lo cual es mejor no ser más conservador. Pero claro, si no le lo golpeo por ser conservador y golpea a él, va a ser peor tal. O sea, tiene ese punto de estrategia y gestión de recursos que a mí no me gusta, porque te estás matando a ti mismo, pero sí me gusta porque tiene un punto estratégico en el combate. Tienes tipos de daño, como el daño ambiental y todo ese tipo de cosas, venenos y todos estos elementos. Después el cómo te recuperas, que básicamente tú tienes 4 recuperaciones diarias. Una que descansas, te quitas el polvo. La siguiente tienes que descansar 10 minutos, la siguiente 1 hora y la siguiente 10 horas. Hay que tener curiosidad de que tú no tienes por gastarlas en orden. O sea, tú puedes decir que después de hacer ciertas cosas descansas 1 hora y te quedas con las de 10 minutos y la de pendientes, meramente que a lo largo del día puedes usar esas 4. Nos hablan de cosas como las posiciones de combate, sorpresa, la iluminación, la visibilidad por oscuridad, gravedad, cosas extrañas que pueden ocurrir en el terreno básicamente. Cómo moverte, cosas especiales como las persecuciones, defensas activas, hacer otra cosa, todos esos tipos de acciones, ¿no? Sigilo, trepar, fabricar o construir objetos, qué habilidades van, cómo manipular el numenera, los descubrimientos de cosas nuevas, ¿no? Los puntos de experiencia, que aquí se ganan con las intromisiones principalmente, o con los descubrimientos. Tú vas consiguiendo PX, que principalmente el narrador te los da por putearte. Cada vez que te putea te da un PX a ti y tú le das otro PX a un compañero. Y cada vez que completáis o hacéis un descubrimiento de algo extraño, ¿no? Podéis acumular más PX. Tú gastas 4 de estos PX en hacer una mejora, y cuando consigues X número de mejoras subes al rango del personaje. Básicamente es lo que se llaman los beneficios a largo plazo. Luego tiene unas reglas opcionales que la verdad a mí no me terminan de gustar especialmente, ¿no? Que es el daño persistente, el daño permanente, categorías de armas, el uso de miniaturas, canjear daño por efectos. Por ejemplo, tú haces 4 de daño, pues puedes decir no, pues
me gasto entonces 3 puntos de daño de esos, le hago 1 y 3 lo utilizo en empujar, ¿no? No me gusta, pierdo un poco el resultado del 19 o el 20, aunque es verdad que da cierto punto más de margen de maniobra a los jugadores, porque no son cosas aleatorias, sino algo que pueden hacer ellos. Tienes elementos como por ejemplo personalizar los rangos, reglas opcionales de conceder PX y hacer otras razas, porque en el planeta existen más razas aparte de la humana, pero están aconsejadas de ser PNJs. Pero aquí vienen dos razas bastante extrañas, una especie de hombres pez y otro unos seres que llevan una especie de parásito extraño, parecen unos especie de ogros o algo así. A mí no me gusta, creo que pervierte también un poco el tema de humanos buscando el extraño, ¿no? Y después tenemos los mutantes. Es curioso, ¿no? Porque en el futuro todos los humanos son mutantes. En lo que se refieren a nosotros, o sea, es gente que a lo mejor pues no tiene 3 brazos a lo mejor, pero tiene la piel azul o tiene unas ligeras branquias o cualquier tipo de cosas. Pero los mutantes son otras cosas. Es... por así decirlo, el mutante auténtico no es humano y tiene ese punto. Yo, la verdad, no sabría cómo distinguirlo, porque también te dicen que los humanos normales pues tienen ese punto de mutación, ¿no? Pero entre ellos sí se distinguen, ¿no? Es un poco como que, yo qué sé, pues que los europeos se distinguen muy bien entre ellos, pero a lo mejor pues una persona de fuera no. O, por ejemplo, tú te vas a lo mejor los asiáticos a nosotros nos parecen muchos iguales, pero entre ellos se saben distinguir muy bien, ¿no? Este punto de a lo mejor de cambio de perspectiva de la gente que vive en el noveno mundo, pues a lo mejor se lo distingue. Yo os digo, para mí me resulta poco representativo. Y después ya tenemos la parte grande del libro, que ocupa más de la mitad, que es la propia ambientación, ¿no? Tenemos el cómo se vive en el noveno mundo, ¿no? Que te hablan de cómo es, qué es, las religiones, el idioma, la alfabetización, la historia del noveno mundo, la descripción, que básicamente es este mundo que ha tenido 8 grandes civilizaciones previas a él. Algunas han sido humanas, otras han sido en la Tierra un centro galáctico, ha sido invadida por seres de otras dimensiones. Han pasado muchas cosas, ¿no? Al menos una raza, por ejemplo, unificó todos los continentes en uno, que de hecho tiene la forma del logo del juego. El continente, el único continente que es la Tierra tiene esta forma, que se ve en la guía del noveno mundo. De hecho, lo que viene descrito del mundo es un pedacito de la península sur, más o menos un tercio de ella. En el suplemento del noveno mundo llega hasta el sur-sur, aunque no te describen más o menos, no está descrita ni la mitad de esa península. Te hablan, por ejemplo, del viento de hierro, que es una nube de nanomáquinas que va mutando a la gente. Por ejemplo, imagínate que hay un árbol, pues a lo mejor viene la nube de máquinas y pasa a ser un árbol de carne, ¿no? Para los humanos es casi mortal. De hecho, un superviviente fue el que entró dentro del monolito de ámbar. Y hay una cosa curiosa, que lo inalterable, que es donde están los reinos humanos, se llama así porque no está este viento. Es un elemento climatológico bastante desagradable. Después te hablan de lo inalterable, que son los 9 reinos humanos, bastante bizarros todos ellos. El bizarrismo es... Bueno, el bizarrismo y lo extraño y lo muy extraño es muy común a lo largo de este juego. Todo tiene que extrañar, ¿no? Tienes, por ejemplo, ciudades que están encima de arañas mecánicas, gente que, por ejemplo, extrae sal de los cuerpos humanos, ¿no? Que los utilizan como una especie de filtros de sal, llanuras de cristal, monolitos que teletransportan agua, árboles flotantes, árboles, por ejemplo, que dan metales, cosas muy extrañas. En general, es menos extraño, es verdad. Bueno, menos extraño. Quizás es menos loco lo que está dentro del inalterable. Pero está muy bien. Esto se nota que Montecut tiene mucha experiencia, ¿no? Porque te habla. Todas las localizaciones tienen su interés, todos tienen sus puntos de interesantes, todos son semillas de aventura, ideas de aventura. Todos los 9 países del inalterable tienen una serie de rumores y de cosas extrañas que pasan. Por ejemplo, hace pocas semanas nació en una pequeña aldea
llamada Mirvel, un bebé que sana las heridas de todo el que lo toca, ¿no? Está todo lleno de semillas de aventura, ideas de aventura y cosas para dirigir. Tienes mapas, tienes localizaciones, tienes organizaciones, tienes PNJs. En ningún momento te va a faltar las partidas. Y esto va a ocurrir a lo largo de... No hay ningún momento lo que se puede mal llamar paja. A mí, esto que mucha gente llama paja, a mí es lo que más me gusta de estos juegos y estas ambientaciones. Pero aquí todos, el 100% son semillas de aventura. No es imposible leer una sola localización sin que se te ocurra algo para dirigir en ella. Pero imposible. Y directamente algunas tienes para hacer campañas enteras. Después de hablarte de los reinos humanos, pues tienes el más allá. El más allá es básicamente todo lo que está fuera del inalterable, pero no está excesivamente lejos. O sea, se tiene contacto con ellas, algunos comerciales, algunos buenos tratos, pero digamos que no están reconocidos como dentro del mundo. Eso principalmente es porque están al otro lado del Espinazo Negro, que es unas montañas que dividen lo inalterable y lo que está más allá. Aquí tienes cosas también raras, ¿no? Como por ejemplo tienes un lugar, por ejemplo, de unos ríos que son rectos y se hacen como canales, un bosque con forma de estrella en la que hay una idea de trama cojonuda porque hay 5 templos en los que tienes que despertar algo en el centro del bosque. Tienes una montaña que es cuadrada, pero es un cubo directamente. Tienes un bosque púrpura, tienes, ya os digo, millones y millones de ideas de aventura a lo largo de todo. Y ya os digo que algunos lugares dan para ideas de campaña. ¿Ves? La jungla siciliana, que es esta jungla en forma de estrella, con sus templitos, con todo lo que hacen y sus idea de campaña bastante importante, ¿no? Te hablan de, ya os digo, ciudades perdidas, templos, bosques extraños, ciudades abandonadas, torres, razas perdidas, eh, animales, mares extraños, todo tipo, todo tipo. A mí ya os digo, a mí me traumatiza especialmente lo que utilizan los humanos como filtros de sal. Me parece especialmente bizarro. También llega con sus rumores tal, veis, esta torre hecha por plantas orgánicas. Muchos de estos lugares del más allá es interesante porque están inexplorados. O sea, hay gente, se tiene constancia que existen con relatos y gente que ha llegado a ir, pero están sin explorar, lo cual le da más chicha todavía a esta exploración. Todo eso está, por cierto, salpicado también de pequeñas ideas de ciudades que pueden estar o no. O sea, pueden estar en ese sitio, pueden estar... son ciudades genéricas para que las pongas donde quieras. Muy buenas también, con muchas ideas de aventura. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos el muro sur, ¿no? Que poca gente ha logrado escalarlo. Y por último tenemos el más allá del más allá, que es directamente aquellas cosas que solo se conocen de oídas. El mundo es mucho más grande, pero por cierto, bastante más grande. Yo que la guía del noveno mundo es espectacular en este punto. Por ejemplo, tenemos el reloj de Kala, que es curioso, ¿no? Porque yo cuando vi el noveno mundo, el reloj de Kala no es tan único como parece. Hay 4 relojes de Kala a lo largo del mundo. Y el reloj de Kala es una civilización súper avanzada. De hecho, es una chica de la civilización de allí. No, vale, me recuerda un poco el Matrix, el mundo en Sion, los tíos que están en la base de operaciones, ¿no? Que viven como una especie de mundo mucho más impoluto, pues me recuerda un poco a ello. No es... Aquí directamente son cosas que se han oído hablar, que se tienen constancia de que existen, y son mucho más raras incluso las que están más allá. O sea, y estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Y luego te habla de más allá de los límites del mundo, que por ejemplo hay una universidad que existe fuera de la dimensión, ¿no? De fase, ¿no? En la que escoge a sus alumnos de forma un poco extraña, que ya os digo que mola porque está lleno de detalles. A lo largo de casi 100 páginas vais a tener ideas para dirigir de por vida. Y solo es una parte, porque voy a hablar un poco de la guía del noveno mundo. La guía del noveno mundo, aparte de escribirte regiones nuevas, no demasiadas, unas 4 o 5 regiones nuevas, te vuelvo a hablar de todas las regiones que te han hablado para decirte, para demostrarte que tú puedes llenar aún más, incluso aunque esté descrito. O sea, tiene un apartado casi más o menos del mismo tamaño de lo que te han explicado, explicándote nuevas cosas dentro de las explicaciones que ya te han explicado y encajan perfectamente. Y además luego tienes, por supuesto, las nuevas regiones,
algunas de ellas son muy raras. Muy raras, como por ejemplo el sur de la península, todo el sur de la península, lo que está al norte del reloj de Kala, lo que hay más allá del océano, y te explican parte de otra de la península del este. Después tenemos las facciones, ¿no? Que son pequeñas facciones como la Orden de la Verdad, la Convergencia, los Caballeros Angulanos, que son unos caballeros que montan una especie de dragones extraños, los Marineros Rojos, que es una hermandad como de piratas, por así decirlo, y otro tipo de cosas, ¿no? Vienen 5 o 6 organizaciones para que un poco te puedas... Es lo menos inspirado de todo, quizás porque como vienes de el pedazo capítulo de ambientación y de localizaciones, pues ese sale a poco. Después tenemos un pequeño bestiario. Es un bestiario muy atípico, ¿no? Porque son criaturas muy raras, ¿no? Hay una especie de pollo sin cabeza que va expulsando granadas de sangre. Va así de raro. Hay un bicho, por ejemplo, que tiene un agujero negro en el pecho. Hay bestias de carga muy raras. Arañas que tejen hilos de acero, que cortan como cuchillas. Simios extraños, ¿no? Cangrejos que cambian de fase. Hay, bueno, los bichos estos, los dragones estos extraños. Tienes, por ejemplo, una especie de parásito que tiene forma de arena amarilla. Son todos bichos raros, extraños. Es un bestiario que a mí me gusta porque es bastante atípico. De reconocer que a mí me sabe un poco a poco porque te habla mucho de sus características a la hora del combate, pero habla muy poco de lo que hay detrás de ello. A lo mejor eso también tiene su punto, ¿no? Con todo lo que tiene el noveno mundo de que ser extraño, ¿no? De no tener explicación, de que a lo mejor lo bonito es inventarte la explicación que podría tener, más que la propia explicación de qué es. Pero no sé, se echa un poco de menos, al menos que viniera un pequeño relatillo o algo similar. Aunque claro, no podría venir tantos bichos porque es un básico. Y vienen muchos, ¿eh? No es un bestiario pequeño. Hay, por ejemplo, un perro que tiene un agujero negro. Una especie de agujero negro energético como cabeza. Tienes pequeños soldados, hormiga, tal. Me recuerda un poco, salvando las distancias, al bestiario de Darsan, ¿eh? Tiene su aire. Después tienes una lista de personajes no jugadores, ¿no? Que es un montón de PNJs, bandidos, nanos, sacerdotes, señores mercenarios, señores de la guerra, tal. Un montón de NPCs que puedes usar para ponerlos en partida. Y después ya tenemos la sección 6, que es el Numenera. El Numenera es básicamente, se llama Numenera a toda pieza de tecnología antigua. Pero todo, o sea, desde pues, por ejemplo, tú te encuentras un objeto que es capaz de marcar la hora, eso sería un Numenera. Te encuentras un objeto que lanza un rayo de calor para poder derretir una puerta, eso sería un Numenera. El Numenera es básicamente toda pieza de tecnología que se encuentra en el noveno mundo. Esta tecnología está dividida en 3 puntos, que son los dispositivos, los artefactos y las rarezas. Los dispositivos son objetos que habitualmente tienen un único uso. Por ejemplo, tú encuentras un objeto que tú lo lanzas y explota, pues ya está. A lo mejor ese objeto a lo mejor era el cargador de un móvil, pero por lo que tú haces, pues o modificaciones que se han hecho al objeto, pues crea eso, ¿no? Pero son objetos importantes, son objetos de un solo uso. Se lanzan, tú puedes lanzarlos en una tabla aleatoria y en general, yo os digo, vienen muchísimos, vienen casi unos 100 dispositivos. No es exacto, porque creo recordar que son realmente 96 o 98, pero bueno, casi son 100. Y van desde pequeñas pastillas que te suben la fuerza, a gafas que te permiten conectarte un segundo a la datosfera, que es una especie de super internet que existía antaño que cubre toda la Tierra. De hecho es curioso, ¿no? Porque esta datosfera de vez en cuando tiene escapes y entonces mete conocimientos al azar en la gente que vive en el noveno mundo y crea como una especie de lo que llaman los destellos, ¿no? Que tienes una especie de epifanía de algo que no deberías de saber y consigues parte de ese conocimiento. Hay de todo, desde armas hasta cosas de utilidades. Es curioso, ¿no? Hay una especie de Pokéball, ¿no? Que tú la lanzas y atrapa un monstruo en su interior. Después tenemos los artefactos. Los artefactos son objetos más poderosos. Quizás, bueno, más poderosos. Son menos útiles. O sea, bueno, menos útiles, menos potentes, pero tienen más usos. Tú cada vez que lo usas, tiras a ver si se recarga o no.
Aquí tienes cosas desde armas, propiamente dicho, armaduras, objetos de utilidad, como podría ser, por ejemplo, unas botas de saltar. Cualquier tipo de cosa que pues tenga más de un uso y su uso además tenga cierta... eh, sea más circunstancial, quizás. Los numeneras tienen más posibilidades de uso. Por ejemplo, tienes un puente instantáneo, un tubo de comida, este tipo de cosas. Y por último están las rarezas. Las rarezas son objetos que directamente no tienen ninguna utilidad propiamente dicha en juego. Son cosas como por ejemplo tener un marco que va cambiando fotos, un caleidoscopio que muestra lugares que no conoces. Eh, a mí son lo que más me mola. Mira, por ejemplo, vamos a leer 3 o 4. Es un pequeño monedero que cabe de donde que cabe el doble de lo que parece. Una potente lupa. Un brazalete que aprieta levemente cuando hay humanos a un radio de 30 metros. Un pequeño espejo que muestra a alguien distinto cada vez que se mira. Son pequeñas curiosidades, ¿no? En el noveno mundo esto se utiliza también un poco de intercambio, ¿no? Esto es... ¿Ves? Esto sí me parece un poco más de sentido, ¿no? Esto también se utiliza mucho de moneda, de pequeño intercambio. Y la gente lo lleva porque es bonito, ¿no? Yo recuerdo un personaje que tenía una especie de cristal que cambiaba de color con el humor de los demás y lo que tenía se hizo como una con su cambio de humor y entonces se hizo como una especie de pequeña coronilla con ese objeto, ¿no? Y la verdad queda chulo, ¿no? Es quizás a mí me parece lo más importante. De hecho, en el libro el compendio de Clark, el compendio de Arthur de la tecnología, pues vienen como 500 de estos nuevos, ¿no? Es casi lo más divertido de crear, aunque, claro, no tiene ningún tipo de utilidad. Te dan unas reglas de cómo crear tus propios Numenera. Te hablan de que cuando quieras crear un nuevo Numenera lo hagas siempre como de dispositivo, porque si te has pasado en su poder, si es un dispositivo, una vez que lo usan, se pierde. Hay que tener en cuenta que la cantidad de objetos que puedes llevar, de dispositivos que puedes llevar a la vez es limitado por el rango del personaje. Depende del rango, puedes llevar más o menos. Esto te dicen que es una habilidad, es algo puramente de juego. No tiene ningún sentido que no sea dentro de las reglas del juego. Porque lo que han visto es que la ansia acaparadora de objetos es una desventaja. El concepto de juego hace que tú siempre estés usando tus cosas para reponerlas y que ser la idea de seguir avanzando. Por último, tienes un último punto de numenera que se llama el descubrimiento, que lo que concede son PX, porque son cosas que no te puedes llevar. Por ejemplo, tú encuentras un enorme subterráneo con un montón de máquinas que están haciendo una cadena de montaje que hace algo que tú no puedes saber qué es. Eso lo que daría serían PX. Eso es el objetivo final de Numenera, ¿no? La búsqueda de la maravilla, de lo desconocido. Y después ya tenemos la sección 7, que es la dirección, ¿no? Que te habla de toda la dirección, de cómo crear dificultades, cosas imposibles, cómo hacer coherencia, los errores, las intromisiones. Que las intromisiones básicamente es que tú decides hacer algo en el juego que no debería estar previsto, por así decirlo, para joder a los personajes. Por ejemplo, cuando tú de repente, yo os digo, decides que aparecen 3 monstruos de la nada porque se han sido teletransportados al sitio, pues tú deberías de conceder un PX a los jugadores, al jugador más perjudicado por ello, y este jugador le da otro PX a otro. No, siempre funciona con esto un poco, de que el narrador, la única forma que tiene de hacer cosas en el mundo es, por ejemplo, si los jugadores están llegando, por ejemplo, abre una puerta y te parece que están llegando demasiado pronto, pues a lo mejor puedes activar una trampa. Es cada vez que activas algo que no está previsto dentro de la historia o cada vez que eres injusto, ¿no? Que básicamente es lo que los directores habitualmente siempre hacen, ¿no? Pero aquí lo que hace es recompensar al jugador. Es importante saber eso, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes desarmar a los jugadores, pero si ha sido injusto por desarmarles, porque al fin y al cabo ellos se han esforzado en tener sus cosas y darle un PX. Este PX lo pueden usar para varias cosas, no solo para subir de nivel, sino pueden usarlo para usar habilidades especiales, pueden usarlo para repetir tiradas, pueden usarlo para cancelar tus propias intromisiones, ¿no? Por ejemplo, tú has envenenado a un jugador, pues a lo mejor dices que has envenenado a un jugador porque la comida que le han dado el posador está envenenada, le das un PX, pues te puede rechazar el PX a cambio de darte uno a ti. Es un flujo constante de estos puntos de experiencia. La verdad, suena extraño, pero una vez que te acostumbras a la dinámica, está muy bien pensada.
aunque todas esas mecánicas que en Numenera son complicadas de tomar. ¿No? Te habla un poco de los idiomas en el juego. No les des mucha importancia. O sea, siempre que tenga importancia, úsalos. Una curiosidad como los idiomas es que hay una localización en el que tiene un escudo de traducción alrededor de ella, ¿no? Y es curioso porque tú siempre que entras allí, todo el mundo entiende a todo el mundo y tiene un problema, que es que la gente que nace en esa ciudad, claro, o no, o tiene súper facilidad de aprender miles de idiomas, o no sabe hablar. Porque claro, con sus balbuceos de bebé, pues todo el mundo lo entendía. Es ese tipo de cosas muy divertidas y muy graciosas. Te habla de cómo construir una historia, el ritmo, el típico capítulo de director. Yo aconsejo leer, siempre aconsejo leer estos capítulos, aunque sea para rebasar las bases, porque habitualmente tiene una o dos ideas eh, que siempre ayudan, ¿no? Y el típico ejemplo de juego. Te habla de descubrir el nuevo mundo, mantener lo extraño. Lo extraño es siempre algo muy particular de Numenera. Siempre te hablan de mantener lo extraño, siempre evita dar las definiciones de qué es, el por qué ocurre, el por qué existe, ¿no? Siempre intenta sorprender con eso. Por ejemplo, una puerta que está en mitad de la nada, que no hace nada, o sea, es meramente un barco de puerta que en mitad de un desierto, ¿no? Y a lo mejor no hace nada, ¿no? Pero da ese punto. Siempre hay que mantener ese punto de maravilla, ese punto de extrañeza, ese punto tecnológico para darlo, ¿no? Nos habla un poco de cómo llevarlo, cómo mantenerlo y cómo usar las herramientas a lo largo de él. Y por último tiene una cosa que a mucha gente le gusta, que son las aventuras, ¿no? Están bien, las cuatro aventuras que vienen molan. Quizás pecan un poco de que son demasiado dungeon crawling encubierto. Directamente hay una que todas son. Es un juego que es muy dungeonero, ¿eh? No nos engañemos, es un dungeon muy camuflado, pero es un juego de dungeoneo bastante puro. Y las aventuras están dentro de eso, ¿no? Tiene alguna cosa que puede engañar, pero va de lo que va. Y por último tenemos una cosa que a mí me llamó mucha atención, ¿no? Que es una idea de campaña en la cual una serie de sacerdotes intentan invocar ciertos poderes extraños, ¿no? Es quizás es la menos desarrollada de todas, por desgracia, pero quizás es la más potente en lo que se refiere a ver lo que es una historia larga de Numenera. Después tenemos el apéndice, que es una guía de creación de personajes, bibliografía, glosario y todo lo demás. Y terminamos con el mapa del noveno mundo, igual que había en la portada. Y en fin, yo os digo, es un gran juego. De hecho, es uno de mis juegos favoritos últimamente. He podido dirigir, no tanto como me gustaría, pero he podido dirigirlo ligeramente en jornadas y algún one shot suelto. Pero ya os digo, es una gran compra, la verdad. Yo me alegro mucho de que lo hayan traído al español. Y yo que me he leído parte de los suplementos en inglés, es una línea que merece la pena llevar, sobre todo el manual del noveno mundo. Y el Chapter Options para la gente para poder ampliar las creaciones de personajes, ¿no? Y es el libro más crunch, de hecho, de todos. Pero bueno, poco más. En el siguiente episodio veremos los dos suplementos que hay en español, que es la pantalla y el, el espinazo del diablo, que es una pequeña campaña que también está bastante bien. Por lo demás, nos vemos.